¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de laboratorio de química, toxicología y hematología. La historia de la toxicología es tan antigua como la humanidad. Ante la necesidad de alimentarse, el ser humano se vio obligado a consumir los productos que encontraba a su alcance. Adquirió con ello la experiencia de que algunos resultaban perjudiciales, conoció los envenenamientos por sus efectos mortales. Surge de esta manera la primera aplicación de los venenos como arma de caza, lo cual da origen al nombre de toxicología, flecha envenenada. Etimológicamente la palabra se deriva del latín toxicum, que quiere decir veneno, y del griego toxic o toxicón, veneno de flechas o veneno, más logía, que quiere decir estudio. Entonces aquí, en este caso, la toxicología sería el estudio del veneno. La toxicología es una ciencia que identifica, estudia y describe las dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y generalmente los mecanismos de los efectos tóxicos que producen los xenobióticos que dañan el organismo. Más adelante iremos viendo todos los conceptos de lo que es una dosis, de lo que es un xenobiótico, de lo que son los efectos tóxicos, de lo que son los antídotos y todas estas cuestiones. Así es de que probablemente si no entiendan por ahí alguna palabra, más adelante lo vamos a estar viendo. Si no es en la misma clase, va a ser más adelante. Si tienen alguna duda, pues ya lo van preguntando. Toxicocinética define a la toxicocinética como el conjunto de fenómenos que experimenta el tóxico desde su entrada a un organismo hasta su eliminación. La cinética es, por ejemplo, el movimiento que tiene, en este caso, la toxicocinética sería el movimiento o el desplazamiento que tiene el tóxico. En este caso, tiene pues ciertos pasos, desde que es la absorción o el consumo, en este caso del veneno, la ingesta o la introducción al organismo del tóxico. Posteriormente viene la distribución o fijación. ¿Por qué fijación? Porque hay algunos venenos o algunos tóxicos que solamente afectan órganos como tal. Por ejemplo, va a haber venenos que afectan al hígado, va a haber venenos que afectan al corazón, venenos que afectan a los riñones, venenos que te paralizan el sistema nervioso. Entonces, por eso es distribución, ya sea en todo el cuerpo, o fijación, que se vayan a un punto o a un blanco, como se les dice. Y después viene el metabolismo, que es precisamente cómo el cuerpo va a procesar ese veneno, si automáticamente lo puede eliminar o si requiere de un antídoto o alguna otra sustancia para eliminarlo, que precisamente es la última fase, la eliminación. Vamos a ver un término que pues por ahí se va a mencionar en algunas ocasiones, que es la dosis efectiva. En farmacología se entiende por dosis efectiva o ED en inglés, un mecanismo a la dosis mínima capaz de producir el efecto deseado de la droga. La dosis que produce el efecto deseado en el 50% de la población se conoce como dosis efectiva, 50% o E de 50. Cuando ustedes vean E de 50 en alguna sustancia, quiere decir que está indicando la dosis efectiva al 50%. Puede ser graficado en la curva dosis-respuesta como la mitad de la concentración de fármaco o sustancia necesaria para alcanzar la eficiencia máxima. Por ejemplo, ¿por qué es dosis efectiva 50%? Porque si tú tienes 100 personas y les inyectas o les haces que consuman una sustancia a las 100, quizás de esas 100, 50 personas se van a ver afectadas de alguna forma, las otras no. Entonces por eso es una dosis efectiva al 50%. Vamos a ver lo que es veneno, la definición de veneno. Un veneno es cualquier sustancia química dañina, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que puede producir una enfermedad, lesión o que altera las funciones del sistema digestivo y reproductor cuando entra en contacto con un ser vivo, incluso puede provocar la muerte. Entonces aquí viene algo muy importante, que es la toxicodinámica o la toxicodinamia, que es el estudio del mecanismo de acción de una sustancia por interacción molecular con los sistemas biológicos de un organismo.
La acción tóxica inducida por un xenobiótico es fruto de una lesión bioquímica inicial producida por el mismo, o sea, por el veneno, por el xenobiótico, eh, que es responsable de la aparición de alteraciones fisiológicas y anatomopatológicas derivadas. Yo creo que ya están relacionados con las cuestiones fisiológicas, tiene que ver con la cuestión del cuerpo, con la cuestión pues de funcionamiento del cuerpo, eso es la fisiología, y anatomopatológicas viene de la anatomía del cuerpo, las patologías pues son enfermedades, entonces en este caso serían como las enfermedades del cuerpo. Y el término xenobiótico, pues el xenobiótico es una sustancia extraña que al individuo pues lo va a llevar a un proceso de, pues, de envenenamiento, a un proceso pues de alteración corporal o orgánica, este, por haberlo consumido, por haberlo ingestado. Entonces, pues esto es la toxicodinámica o la toxicodinamia, cómo va a afectar ese veneno en cierto cuerpo, en cierto organismo o inclusive pues en determinada zona o región fisiológica o anatómica. Ahora viene lo que son los antídotos, que es una sustancia o medicamento que sirve para naturalizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Entonces el antídoto pues va a ser precisamente aquel medicamento, aquella sustancia que va a disminuir los efectos tóxicos de cierta sustancia o que inclusive pues va a terminar con esa pues intoxicación, nosotros así le llamamos una intoxicación, va a terminar con esa intoxicación, va a depurar el veneno en el cuerpo, lo va a eliminar o lo va a neutralizar. Y bien, pues tóxico es una sustancia que es venenosa o venenoso o que puede causar trastornos o inclusive la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. Por ejemplo, el tóxico pues puede ser radioactivo, puede ser dañino biológicamente hablando, o fisiológica o anatómicamente hablando, entonces pues hay que saber cómo se trabajan o cómo son los tóxicos. Ahora viene algo que es DL50, que en este caso es como ED50, es prácticamente lo mismo, es la dosis letal media. En toxicología se denomina dosis letal media o DL50 o CL50 a la cantidad letal media o la cantidad de las dosis de una sustancia, radiación o patógeno necesaria para matar a la mitad de un conjunto de seres vivos de prueba después de un tiempo determinado. Esto creo que es pues muy fácil de comprender. Ahora vamos con los efectos tóxicos o el efecto tóxico. Como su nombre lo dice, pues el efecto, ¿no? ¿Qué va a producir, qué va a efectuar ese tóxico? En este caso son los cambios indeseables de naturaleza metabólica o bioquímica que va a sufrir un organismo a causa de la exposición a una o a varias dosis de una sustancia. Una vez que la gente y el sistema biológico han estado en contacto, se presentarán pues algunos de estos efectos: caídas de cabello, ansiedad crónica, depresión, convulsiones, estrés, lesiones en la piel, anemia, hipertensión, e inclusive vamos a encontrar daños orgánicos como por ejemplo hemorragias estomacales, hemorragias hepáticas en el hígado, en los riñones, déficit renal, vamos a encontrar déficit pulmonar, dependiendo de qué sustancias inhalemos o qué sustancias absorbamos o estamos ingiriendo. Entonces, estos y muchos otros son los efectos que pueden producir algunos de los tóxicos. Y bien, aquí está lo que les había comentado del xenobiótico. Aquí está la definición. La palabra xenobiótico deriva del griego xeno, que es extraño, y bio, vida. Un xenobiótico pues es una sustancia química que se encuentra dentro de un organismo que no se produce naturalmente o se espera que no esté presente dentro del organismo. También puede cubrir sustancias que están presentes a concentraciones mucho más altas de lo habitual. Se aplica a los compuestos cuya estructura química en la naturaleza es poco frecuente o inexistente, debido a que son compuestos sintetizados por el ser humano en el laboratorio. Xenobiótico, en sentido estricto, cualquier sustancia que interactúa con un organismo y que no es uno de sus componentes naturales.
son sustancias exógenas o sustancias extrañas. Y bien, vamos a ver lo que son los fenómenos de las exposiciones, en este caso, etiología de la intoxicación o etiología de las intoxicaciones. Una intoxicación, como ya les había comentado, es la reacción del organismo a la entrada de una sustancia tóxica que causa alguna lesión o enfermedad y en ocasiones puede producir la muerte. Todo esto pues depende del grado de toxicidad, varía según en la edad, el sexo, el estado nutricional, la vía de entrada y la concentración del tóxico. Todo esto tiene que ver precisamente en el grado de intoxicación que vas a tener. Tiene mucho que ver si la persona es delgada, si es gordita, si es alta, si es baja, si está bien alimentado, si tiene algún problema nutricional, si es muy diferente que por ejemplo un químico sea absorbido por la piel, por ejemplo que algún líquido te absorba, lo absorba la piel, te va a afectar de diferente manera que por ejemplo que lo ingieras. Entonces pues todo esto tiene que ver precisamente con los fenómenos. Tenemos diferentes tipos de intoxicación. Tenemos la accidental, como su nombre lo dice, pues es por accidente, es aquella que se produce de forma fortuita. Las intoxicaciones accidentales son muy numerosas y por sus propias características es posible prevenirlas mediante educación sanitaria, medidas de seguridad, aplicación estricta de la ley, etcétera. Por ejemplo, aquello que dice que sustancia peligrosa no se deja al alcance de los niños, o por ejemplo no se deje a la exposición solar, o por ejemplo, eh, no sé, peligro, nocivo para la salud, etcétera. Las intoxicaciones voluntarias pues son aquellas intencionadas y se presentan principalmente en adolescentes o personas con trastornos psiquiátricos o psicológicos, donde los tóxicos son generalmente medicamentos o drogas de abuso o una combinación de varias. En este caso, yo lo inclinaría más ya a la cuestión de suicidio. Cuando alguien, por ejemplo, ingiere ciertas sustancias que saben que son letales o que son dañinas para la salud y que las ingieren con el fin de terminar con su vida. Pero pues sí hay que determinar si fue por una cuestión psicológica o psiquiátrica. Tenemos la intoxicación iatrogénica, que es ocasionada por el hombre mismo en forma de no intencionada, principalmente por cuestiones médicas. Por ejemplo, esto no se hace con intención como su nombre lo dice, sino que por cuestiones médicas. A lo mejor te recetan un medicamento y tú te lo tomas y se te olvida que ya te lo habías tomado y lo vuelves a ingerir y te produce cierta intoxicación. ¿Por qué? Porque ese medicamento, ese químico o esa sustancia ya la duplicaste o ya es en mayor cantidad y quizás esto te puede producir ciertas alteraciones fisiológicas o anatómicas. Clasificación de los tóxicos según su naturaleza, estructura y estado físico. No existe una clasificación que con carácter general permita reunir de modelo perfecto a todas las sustancias poseedoras de algún tipo de actividad tóxica. Sin embargo, se pueden citar diversos tipos de sistematización de acuerdo con los diversos criterios que han servido para agruparlos. Por ejemplo, su estado físico, si son sólidos, líquidos o gaseosos, su constitución química, si son inorgánicos, orgánicos, metales, ánimas aromáticas, hidrocarburos, halogenuros, etcétera. Si son de origen animal, vegetal, bacteriano, mineral, si son, por ejemplo, sistemática analítica, si son metálicos orgánicos, si son volátiles, si son gaseosos arrestables por vapor, el modo de actuación, por ejemplo, si son locales, en este caso irritantes y corrosivos, y sistémicos que ejercen su efecto en puntos distantes al del contacto. Por ejemplo, si tú te cae en la piel y eso lo absorbe la piel y por medio del torrente sanguíneo se dispersa y esta sustancia afecta al corazón, entonces quizás ese fue sistémico y su daño no lo ejerció ahí donde lo absorbió la piel, sino que en el órgano que regularmente tiende a afectar. Entonces todo esto pues tiene que ver con la clasificación. También está el órgano diana. En este caso va a ser el órgano que va a afectar, por ejemplo, los hepáticos que son en el hígado, los renales pues en los riñones, musculares nerviosos, en este caso son inhibidores de la función motora, no te puedes mover, hay una exaltación de reflejos o cierta rigidez. También tenemos los hemáticos que son pues afectados en lo que es la sangre, en lo que son los glóbulos rojos, en lo que es glóbulos blancos, plasmas, proteínas. Tenemos los efectos específicos que son mutagénicos,
teratogénicos o cancerígenos. Tenemos de uso, pueden ser aditivos, alimentarios o alimenticios, pueden ser pesticidas, pueden ser disolventes o medicamentos, etcétera. También tenemos mecanismos bioquímicos de acción, por ejemplo, inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, productores de metahemoglobina o bloqueadores de grupos sulfhídricos, etcétera. Potenciales tóxicos, por ejemplo, extremadamente tóxico, muy tóxico, ligeramente tóxico, aquí dependiendo de la toxicidad que tiene hacia las personas. Entonces, pues así hay diferentes tipos de clasificación de intoxicaciones y también tenemos diferentes clasificación de los tóxicos de acuerdo a su naturaleza, a su estado físico, a su estructura, a su peligrosidad, etcétera. Pues hasta aquí la clase, espero que les sirva. Cualquier duda quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día. Saludos a todos.